Revelado, el milagroso encuentro entre un narcisista y un empático oscuro en 7 días de IVINOS en un pequeño barrio, donde el olor a cera y las velas encendidas danzaban en las noches quietas, vivía Alonso, un hombre de fe inquebrantable. Cada mañana, el sol surgía como un milagro tras la iglesia, y él, con su corazón lleno de esperanza, se dirigía a orar a la Virgen de Guadalupe, su guía y fortaleza. Su esposa María y sus 2 pequeños eran el eco de su devoción, un hogar que parecía siempre resguardado por el manto divino. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Nicolás, un hombre egocéntrico cuya energía fría y desafiante invadió la paz del barrio. Desde el primer instante, la tensión era palpable. Nicolás se reía de los valores de los demás, como un viento helado que soplaba por las calles de esta comunidad unida por la fe. Alonso, con el deseo ardiente de convertir su corazón, sintió en su pecho una mezcla de compasión y determinación. Mientras rezaba, elevaba al cielo sus súplicas por este nuevo vecino tan perdido. Pero las burlas de Nicolás se sentían como puñaladas, atacando su fervor. Una noche, en la tranquilidad de la iglesia, Alonso fue visitado por algo extraordinario. La luz brillaba con una intensidad que jamás había visto. Sintió como el Espíritu Santo le susurraba suavemente: tu propósito es cambiar el corazón de Nicolás. Era un momento tan íntimo que las lágrimas brotaron de sus ojos. Con renovada esperanza, decidió acercarse a él con amor y amistad, convencido de que esa era la clave para abrir su alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Alonso organizó un grupo de oración en la iglesia, buscando interceder también por su amado padre, que gravemente enfermo se encontraba. Mientras las plegarias se elevaban, él sentía que su fe tambaleaba. Era como una batalla entre el tormento del alma y la tranquilidad que la comunidad le brindaba. En esos momentos, la atmósfera era pura energía espiritual, un sintagma de almas unidas que parecían querer tocar el cielo. Cada voz que resonaba parecía un eco de los ángeles. Nicolás, por su parte, comenzó a notar el cambio en Alonso. La forma en que rezaba, su devoción y persistencia lo intrigaban. Era un fuego que, a pesar del deseo de contradicción, no podía evitar tocar su corazón endurecido. Era un tira y afloja entre la fe de Alonso y el orgullo de Nicolás, una lucha luminosa que prometía un desenlace incierto. La noche final se acercaba con la fuerza de un acontecimiento celestial. Alonso se encontraba en la iglesia, su corazón latiendo al unísono con el poder divino. En ese instante, una luz sagrada iluminó el lugar, y en un murmuro sagrado resonó: algo estaba por suceder. ¿Sería el momento de la verdad, donde la fe vencería al orgullo? ¿O desmantelaría todo su esfuerzo el egoísmo humano? Todo estaba listo para un episodio que marcaría sus vidas para siempre. Alonso sintió como el aire en la iglesia se volvía denso, casi tangible. Las luces tenían una capacidad asombrosa para acariciar su rostro, un susurro del cielo que irradiaba promesas de cambio. La congregación, compuesta por amigos y extraños, parecía encadenada por una energía única. Todos sentían que la noche estaba destinada a algo monumental. Las campanas sonaron, y un murmullo reverente invadió el corazón de aquellos que aguardaban. Alonso tomó un respiro profundo, las palabras se le atascaban en la garganta como si las fuerzas del bien y del mal estuvieran en un intenso tira y afloja. Fue entonces que Nicolás entró, acompañado por una sombra de inseguridad que él mismo no reconocía. Alonso sintió una punzada de ansiedad al verlo. Un hombre que continuamente se había burlado de su fe, ahora estaba dispuesto a enfrentar lo que podría ser su mayor desafío. La congregación murmuró y lo miró, mas algunos lo recibieron con cordialidad. Quizás ya sabían que la luz siempre puede hallar un camino. Señor, si has traído a Nicolás, comenzó a decir Alonso en una ferviente oración. Se unía a cada palabra, como si el peso de la emoción pudiera hacer que, de algún modo, cada alma buscara la reconciliación.
Mientras oraban, un silencio profundo cubrió el lugar, y las luces de las velas danzaron suavemente. La voz de Alonso resonó, llena de fe: te pido, Señor, que ablande su corazón, que ilumine su camino hacia ti. Sintió que su súplica podía atravesar el cielo mismo. El eco de esa oración vibró por el aire, tocando incluso las fibras más endurecidas de Nicolás. Inesperadamente, el egoísmo de Nicolás se vio interrumpido por un destello de vulnerabilidad. Era un enfrentamiento divino, la lucha que había comenzado en su corazón nunca había sido tan real. Se encontraba atrapado entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Los murmullos de la comunidad se convirtieron en piezas musicales que acompañaban esta danza espiritual. ¿Por qué son tan constantes?, preguntó Nicolás, su voz quebrada resonó en el susurro de la noche. Había una búsqueda genuina en sus ojos, una grieta en su armadura que parecía anunciar un cambio. Alonso, sintiendo la presión del momento, se acercó más a él. Porque creemos que cada corazón puede volver a encontrar su luz, respondió Alonso con sinceridad. En su pecho, una chispa de esperanza encendió una llama más intensa. El milagro estaba más cerca de lo que pensaban. La comunidad de fe que había estado allí, de pie con oraciones, sentía que las semillas de amor estaban listas para cosechar. Un silencio eléctrico descendió mientras la atmósfera se cargaba de posibilidades. Las velas brillaban más intensamente, y todos los presentes parecían contener la respiración, esperando el resultado de esta confrontación. ¿Se rendiría Nicolás ante la fe inquebrantable de Alonso? ¿O la oscuridad se reafirmaría, retorciendo sus raíces más profundas? Alonso sintió que el futuro de todos, incluido el suyo, pendía de un hilo. En ese instante, un rayo de luz atravesó la iglesia, iluminando la figura de Nicolás, quien, con los ojos llenos de lágrimas, parecía tener una decisión que tomar. ¿Tomaría el camino de regreso a la luz, o se entregaría a la sombra que lo había mantenido cautivo tanto tiempo? El clímax de esta batalla espiritual estaba por manifestarse, y en la balanza se encontraba el futuro de cada uno de ellos. ¿Qué decisión tomaría Nicolás en ese momento crucial? La respuesta que todos esperaban estaba a punto de revelarse, y Alonso sintió que todo su ser se encontraba al borde de un milagro. La luz que envolvía a Nicolás pareció contener la esencia del universo mismo, como si cada sombra que había conocido sucumbiera ante su fulgor. El silencio seguía pesando en el aire, pero en el rostro de Nicolás se dibujaba una lucha interna, una batalla invisible de la que todos eran testigos silenciosos. Durante un momento, el tiempo se detuvo. ¿Y si me fallo de nuevo?, murmuró Nicolás, la voz quebrándose mientras luchaba contra cada pensamiento que lo había mantenido a distancia de la luz. Alonso se acercó, su corazón latiendo con fuerza por la urgencia de aquel momento. Se trata de levantarse cada vez que caes, respondió, dejando que cada palabra fluyera como un verso de un himno antiguo. El amor no cuenta los fracasos, sino que te abraza en cada intento. Las velas parpadeaban aún más y la comunidad, atenta, comenzó a murmurar oraciones. La sala parecía estar llena de ángeles invisibles, todos preparados para respaldar la decisión que Nicolás estaba a punto de tomar. Era un momento de verdad. Nicolás, atrapado entre sus miedos y la posibilidad de una nueva vida, cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, cada una de ellas era un recordatorio de su soledad y de las veces que había rechazado la luz. Todo a su alrededor comenzó a fusionarse en un eco celestial. Dios, si estás ahí, ayúdame. Su súplica fue un susurro que atravesó el aire, tentativo pero lleno de deseo. Él está contigo, exclamó Alonso, sintiendo fuerza en sus palabras. Déjalo entrar. Abre tu corazón, Nicolás. No estás solo en esto, nunca has estado solo. El ambiente se estremeció. Aunque Nicolás aún dudaba, la verdad resonó en su interior como un tambor de guerra. La comunidad lo rodeaba con amor y fe, creando un manto de protección que lo alentaba a dar el paso al frente. En ese instante, comprendió que no sería el primero en caer, ni el último en levantarse. Cada historia de fe que había escuchado le devolvía fragmentos de esperanza. Nicolás abrió los ojos, y frente a él, vio el rostro de Alonso iluminado no solo por la luz de las velas, sino por el amor que emanaba de su ser. Fue entonces que todo se tornó claro. Quiero cambiar,
susurró, como si la resolución brotara desde lo más profundo de su ser. Quiero encontrar esa luz. Las risas y murmullos de la congregación se convirtieron en un torrente de alabanza. La atmósfera vibraba con fuerza, como un canto a las alturas, donde hasta los ángeles celebraban la decisión de Nicolás. Se sentía como si el cielo mismo se abriera, mientras una ola de paz lo envolvía. Amén, gritaron. Tu vida empieza hoy. Nicolás sintió la carga de años de rencor y egoísmo desvanecerse, mientras una nueva luz florecía en su interior. Se volvía hacia la congregación, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La comunidad respondió con aplausos, un río de alabanza que fluía entre ellos, un vínculo renovado y poderoso. Mientras la noche avanzaba, el ambiente se tornaba suave y del corazón de todos brotaban palabras de aliento. No estás solo, repetían. Siempre aquí, juntos. Alonso sintió olas de gratitud inundando su alma. Este es solo el comienzo, pensó, mirando a Nicolás, cuya vida se había transformado en un nuevo lienzo en blanco. Pero, a pesar de la alegría que llenaba la iglesia, una pregunta persistía en su corazón: ¿qué haría Nicolás con esta nueva oportunidad? Justo en ese momento, una voz familiar resonó desde el fondo de la iglesia, llena de desconfianza. Y si este cambio no dura, la comunidad contuvo la respiración mientras todos miraban hacia el origen de la voz. ¿Podría el viejo Nicolás resistir el impacto de su decisión? Los murmullos en la sala comenzaron a crecer, cargados de inquietud. El viaje de transformación apenas comenzaba, y el verdadero desafío, tanto para Nicolás como para Alonso, estaba a punto de revelarse. ¿Cómo enfrentarían juntos estos nuevos vientos de oposición? ¿Estaría Nicolás listo para este reto que estaba surgiendo? La respuesta aguardaba en la penumbra. La tensión en el aire era palpable. Nicolás sintió cómo su corazón latía con fuerza ante la voz que había puesto en duda su cambio. ¿Podría realmente sostener esta transformación? A su lado, Alonso se giró lentamente, como si el peso de la incredulidad de esa voz lo hubiera tocado también. La congregación, silenciosa, esperaba ansiosamente la respuesta de Nicolás. Tomando aire, Nicolás dejó que el recuerdo de sus viejos hábitos pasara brevemente por su mente. Las noches en soledad, el rencor que lo había encerrado en su propia prisión emocional, y ese grito ensordecedor de desesperación que muchas veces había sentido. Pero hoy, había una chispa de luz que se había encendido en su interior. No sé cuánto dure, aceptó, su voz más firme, pero quiero intentarlo. Sé que con cada caída, también hay una oportunidad de levantarse de nuevo. La comunidad respiró aliviada, y un murmullo suave recorrió la sala. Amén. Exclamaron varios, dejando escapar el aire que había permanecido atrapado. La fe en él, en su proceso, resonaba como una hermosa melodía, construyendo alas en corazones cansados. Es normal dudar, interrumpió Alonso con ternura, lo importante es cómo sigues adelante a pesar de las dudas. Miró a Nicolás a los ojos. Yo estaré contigo en este camino. No estás solo. Las palabras eran más que un simple consuelo, eran un eco de la promesa de compañerismo en la dificultad. Esa noche, la luz en la iglesia parecía brillar más intensa, casi como si la misma presencia de Dios estuviese allí, abrazando a cada uno con esperanza. Nicolás, sintiendo la calidez de esos momentos, se dio cuenta de que lo que había vivido no era solo un instante mágico. Era una invitación a un viaje. Mientras los demás oraban, una idea brilló en su mente: semanas de transformación que afectarían no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban. Afuera, el mundo continuaba su marcha. Sin embargo, para Nicolás, ese instante contemplativo le ofrecía claridad. La oscuridad que alguna vez lo había envuelto comenzaba a despejarse. Lentamente, levantó la vista hacia el altar. Dios, ¿realmente puedes usarme a pesar de mis defectos? Se preguntaba en voz baja, queriendo una respuesta. Una suave brisa entró por la puerta trasera, un susurro sutil como el roce de un ángel. Fue en ese instante que el viejo Nicolás se desvaneció al recordar todas las veces que había sentido el amor divino en momentos impensados. Cualquier sombra de duda quedó atrás, en su lugar, surgió una determinación renovada. Entonces, por primera vez, Nicolás decidió acudir a su pasado por un motivo diferente. No para cargarse de pesar, sino para fortalecer su futuro.
La voz que lo había cuestionado no era solo un eco externo, era también un reflejo de su propia inseguridad. Pero ahora, con el apoyo de Alonso y su comunidad, el verdadero reto empezaba. ¿Y si todo esto no resulta? Murmuró de nuevo la voz en su mente, esa que tantas veces había frenado su avance. Pero esta vez, en lugar de sumirse en el miedo, Nicolás decidió crear su respuesta. Y si esta vez ocurre un milagro, las velas comenzaron a titilar con mayor fuerza, y las risas volvieron a llenar el entorno. Era un momento de celebración. Pero también había un aire de expectativa palpable, un camino pleno de pruebas que lo esperaban. ¿Podría Nicolás mantenerse firme ante las dificultades que surgirían? ¿Sería capaz de defender su nueva luz con valor? La respuesta a estas cuestiones aún se encontraba en la penumbra, y mientras Nicolás observaba a su comunidad de aliados, supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué sorpresas y retos traería la vida en el horizonte? La oración fluía como una corriente, y su alma sabía que el verdadero cambio estaba a punto de manifestarse. El eco de un nuevo comienzo vibraba en su corazón mientras la noche continuaba, invitando a una jornada llena de esperanza, retos y, sobre todo, revelaciones divinas. La historia de Nicolás no estaba escrita, y el mejor capítulo estaba por venir. La luz del nuevo día entró por las ventanas de la iglesia, iluminando los rostros de los congregantes. Nicolás se sentía renovado, como si cada rayo del sol le recordara la promesa de un nuevo comienzo. Se reunió con Alonso antes del servicio, buscando el consejo de su amigo y confidente. Ambos eran como dos amigos en medio de una batalla, dispuestos a enfrentarse a lo que venga juntos. Siento que mi corazón late con más fuerza, le confesó Nicolás. Es como si este cambio fuera palpable en mi interior. Ese es el poder del amor y la fe, respondió Alonso, con una sonrisa que parecía irradiar luz. Nunca olvides que este camino no es solo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Esa mañana, sucedió algo inesperado. Al finalizar el servicio, un nuevo visitante se acercó a Nicolás. Era un hombre de apariencia dura, de voz grave y mirada intensa. Se presentó como Rubén y compartió que había estado luchando con su vida emocional y su salud espiritual. Me han dicho que tú has cambiado, que has dejado atrás un capítulo oscuro, decía Rubén, como quien lanza un ancla en aguas tormentosas. Estoy aquí porque quiero saber si eso es cierto. Nicolás sintió una punzada en su corazón. Rubén tenía la mirada de aquellos que han enfrentado grandes batallas, pero también una vulnerabilidad que lo hacía querer ayudar. Sí, estoy intentando cambiar. Pero es un camino largo, se sinceró. Todo viaje comienza dando un paso, dijo Rubén. Se miraron, comprendiendo que ambos luchaban con demonios internos, y el ambiente se cargó de una ternura inesperada. En el rostro de Rubén, Nicolás vio el reflejo de su propio pasado, un pasado del que quería desprenderse. Mientras conversaban, una conexión profunda comenzó a forjarse. Rubén compartió sus experiencias, sus fracasos y caídas. La incertidumbre de la vida les envolvía a ambos en el mismo campo de batalla emocional. Al final del encuentro, Rubén le hizo una propuesta a Nicolás: hagamos un pacto. Cada día, nos comunicamos y compartimos nuestras luchas. Tal vez, juntos, podamos encontrar el camino correcto. Nicolás abrazó la idea con entusiasmo, sintiendo la chispa de una esperanza resurgente. Lleno de energía renovada, se despidió de Rubén con una promesa, sabiendo que su viaje no solo trataría de él, sino de permitir que otros también se sanaran a través de esa conexión. Sin embargo, no todo era fácil. Esa noche, Nicolás enfrentó nuevamente sus dudas y temores. En la penumbra de su habitación, su mente comenzó a vagar. ¿Qué pasaría si Rubén no logra cambiar? ¿Y si nuestras voces son solo ecos en una tormenta? La duda oscura lo acechaba sin compasión. En ese instante, se llevó la mano al pecho. Sintió el impulso de buscar a Dios nuevamente. Señor, dame fortaleza. Si soy un instrumento de tu paz, ayúdame a permanecer firme. Prometí ser un faro para Rubén, y no quiero fallarle. La respuesta a su súplica fue un profundo silencio, seguido por una paz que parecía descender sobre él, como un manto acogedor. Al momento de meditar en esa tranquilidad, Nicolás sintió el llamado divino en su corazón.
Era como si Dios le dijera que, a través de Rubén, él también recibiría una enseñanza y sanación. Salió al jardín, pensando en el pacto que había hecho con Rubén. La luna brillaba, y la noche estaba llena de posibilidades. ¿Cuántos más podré ayudar? ¿Qué otras almas están esperando el mismo milagro que yo? Se preguntó. En esa reflexión, supo que el viaje no era solo sobre él, sino sobre lo que Dios había planeado para muchos otros. El siguiente día se acercaba, y con él, una nueva oportunidad de experimentar el poder del amor divino. Pero, ¿qué desafíos aguardarían en ese camino compartido? La respuesta era un misterio, un nuevo capítulo que deseaba descubrir. Nicolás se despertó al nuevo día con el corazón acelerado. La luz suave de la mañana le llenaba el alma de esperanza, mientras el canto de los pájaros resonaba como un himno fresco a su alrededor. Tenía la misión de acompañar a Rubén en su lucha, y cada día que se acercaba a él representaba un nuevo ladrillo en la construcción de algo más grande. Mientras se preparaba para una nueva jornada, su mente recordaba las palabras de Alonso: tu cambio puede ser la chispa que encienda una hoguera de sanación. Nicolás sabía que no solo necesitaba apoyo, sino también la fuerza divina para sostener a alguien más en su camino. Al entrar en la iglesia, sintió que el ambiente estaba cargado de una energía especial. Las conversaciones entre los miembros de la comunidad vibraban con anhelos de crecimiento y cambios profundos. Aquello le recordaba que no estaba solo en su viaje, otros también buscaban transformarse. Esperó ansioso la llegada de Rubén. La incertidumbre también le picaba el estómago. ¿Sería capaz de guiarlo? No solo le esperaba un hombre dispuesto a abrirse, sino también un reto que podría profundizar sus miedos. Finalmente, Rubén hizo su entrada. Su mirada intensa era la misma que había visto el primer día, pero había un destello diferente, quizás, un rayo de esperanza. Nicolás se acercó con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Buenos días, Rubén, lo saludó, tratando de hacer la atmósfera más ligera. ¿Listo para nuestro primer intercambio de desafíos? Rubén asintió, y en su rostro se dibujó una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Se sentaron en un rincón tranquilo de la iglesia. Mientras compartían historias, la conversación fluyó tan naturalmente que el tiempo pareció desvanecerse. Te voy a contar algo que me pesa, comenzó Rubén, con la voz entrecortada. Desde hace años, he estado atrapado en un ciclo de autodestrucción. Termino eligiendo lo que me hace daño, en lugar de lo que me sana. Nicolás sintió que esa confesión resonaba en su propio ser, sabía de esa lucha, de esa sombra constante acechando. Es un proceso, respondió. A veces, lo más difícil no es caer, sino levantarse. Pero lo importante es que estamos aquí, juntos. Podemos levantarnos y apoyarnos mutuamente. Las palabras parecían convertirse en un puente entre sus almas. Mientras continuaban hablando, Rubén reveló haber perdido a su familia por su comportamiento narcisista. No entendía lo que hacía, confesó, con lágrimas que comenzaron a asomarse. Era como si todo girara en torno a mí, sin ver el dolor que causaba. Nicolás sintió como su propio pasado resonaba al escuchar a Rubén. Había momentos en su vida en los que había sido egoísta, y la carga de culpa que eso traía no desaparecía fácilmente. A veces, también me siento perdido. Pero creo que aquí es donde la gracia de Dios puede entrar y hacer un milagro, dijo, sintiendo la verdad de sus palabras. Rubén lo miró con la intensidad de quien busca respuestas. ¿Crees que hay oportunidad para alguien como yo? Siempre hay esperanza, le respondió Nicolás, sintiendo como el cálido abrazo de Dios los rodeaba. No estás solo. Te tengo a ti, y juntos podemos hacer frente a esto. A medida que conversaban, se dieron cuenta de que no solo compartían luchas, sino que también comenzaban a formar un lazo de hermandad que desafiaba el dolor de sus pasados. El resto del día pasó en un susurro de compañerismo. Al despedirse, ambos sintieron ese nuevo fuego ardiendo en sus corazones, un compromiso renovado hacia el cambio. Sin embargo, su camino apenas comenzaba, y nuevos desafíos se asomaban en el horizonte. Esa noche, Nicolás se sintió restaurado, pero a la vez alerta. Algo le decía que el camino no sería fácil. ¿Qué pruebas les depararía su pacto? Como las sombras que cada uno cargaba empeñarían su conexión. Mientras se retiraba a descansar, una inquietud crecía en él.
Señor, ¿seré suficiente para ayudar a Rubén? ¿Seremos capaces de enfrentar lo que viene? La incertidumbre le llenaba el corazón, pero también una pequeña voz interior murmuraba al oído: la fe de uno puede encender la fe del otro. La esencia de un nuevo viaje, una enseñanza que aguardaba. Y allí, en la penumbra, la noche se convirtió en un susurro de promesas. El nuevo día traería consigo personajes inesperados y situaciones que pondrían a prueba no solo su vínculo, sino también la fuerza que ambos descubrieran en Dios. ¿Qué sorpresas les esperaban en su camino hacia la sanación? Nicolás despertó con la luz del nuevo día filtrándose por la ventana. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y su corazón latía con una anticipación que parecía palpable. En su interior, la voz de Rubén seguía resonando. Desde la tarde anterior, el peso de sus palabras se había convertido en un eco constante. La promesa de avanzar juntos lo animaba, pero también lo llenaba de preguntas. Decidió que ese día sería diferente. Se sentaría a andar en el camino de la introspección. Con un cuaderno en la mano, comenzó a anotar sus pensamientos, sintiendo que al plasmar sus dudas en papel, también podría encontrar respuestas. ¿Qué es la verdadera sanación?, se preguntó, mientras la pluma danzaba sobre las páginas. Al llegar a la iglesia, el ambiente era vibrante. La comunidad estaba reunida para un encuentro de oración. Varios hermanos conversaban animadamente sobre testimonios de transformación. Nicolás sintió que la energía del lugar lo envolvía como un abrigo cálido. Esa noche lo necesitaría. Cuando Rubén oró, la preocupación del rostro de Nicolás se evaporó. Un chispazo de luz iluminaba sus ojos. Había pasado la noche reflexionando sobre su conversación, y algo en su andar parecía más ligero. «Buenos días, Rubén», le dijo, sonriendo genuinamente. «Hoy será un buen día». Se dirigieron a un espacio cómodo del jardín, donde los rayos soleados tocaban suavemente la tierra. La naturaleza parecía celebrar su encuentro. «Hoy quiero que hablemos sobre el perdón», comenzó Nicolás, recordando que la sanación no puede florecer sin él. Rubén se encogió de hombros, pero la curiosidad brillaba en su mirada. «¿Perdón?», repitió con incredulidad. «¿Y cómo se perdona a aquellos que te han herido de verdad?». «Primero hay que mirar dentro de nosotros mismos», respondió Nicolás, sintiendo la guía divina en sus palabras. «Cada uno de nosotros ha fallado y ha causado dolor. El perdón no solo libera a los demás, sino que nos da paz a nosotros». Rubén lo escuchaba atentamente, los pasos de su transformación comenzaban a tomar forma. Sin embargo, su valentía también traía consigo recuerdos de su pasado, de las heridas que llevaban consigo una carga pesado. «Yo fui egocéntrico», admitió Rubén, mientras su voz temblaba. «No veía a nadie más que a mí mismo. ¿Cómo puedo perdonarme por eso?». «Es aquí donde la gracia de Dios entra», dijo Nicolás con firmeza, el corazón rebosante de fe. «Cuando aceptamos nuestras faltas, cuando reconocemos que somos imperfectos, es entonces que podemos ver cómo Dios nos ama». Las lágrimas comenzaron a asomarse en la mirada de Rubén, esta vez no por el dolor, sino por la esperanza. Un murmullo de voces resonó a su alrededor, mientras otros miembros de la comunidad se acercaban, atraídos por la conversación. Aquel pequeño círculo se transformó rápidamente en un espacio de conexión, donde el amor y la empatía generaban lazos entre todos. Nicolás se sintió en el centro de algo grandioso, y la energía del lugar se volvió palpable. ¿Te imaginas el impacto que podrías tener al compartir tu historia, Rubén? Hay otros que han lidiado con lo mismo, sugirió Nicolás, abrumado por la emoción del momento. Era un pensamiento que sembraba nuevas posibilidades en el corazón de su amigo. Mientras Rubén contemplaba esta idea, un murmullo de preocupación cruzó su rostro. «Pero, ¿y si no soy un buen ejemplo? ¿Y si mi pasado me condena para siempre?». A medida que las dudas comenzaban a germinar, Nicolás estrechó su mano, sintiendo la cercanía de Dios en ese gesto. «Tu historia es la luz que otros necesitan. Cada cicatriz, cada error, forma parte del viaje. No te definen, te transforman. Y al compartirlas, otros verán que también se puede empezar de nuevo», afirmó con convicción. La mañana avanzaba, y los corazones de los presentes estaban abiertos.
Nicolás sentía que el cerrojo en su propio corazón empezaba a aflojarse. El poder del perdón era un camino hacia algo divino, algo que podría cambiar la vida de Rubén y muchas otras personas. La oración se tornó en un canto de alabanza, y en medio de las voces, Nicolás entendió que lo que había comenzado como un simple encuentro se transformaba en un milagro. Al concluir la reunión, miró a Rubén a los ojos y le dijo: «Este es solo el principio. Dios tiene grandes cosas para nosotros». Mientras se retiraban, una sensación de urgencia y anticipación tomó el aire. Nicolás sabía que su viaje apenas empezaba, y otros desafíos se perfilaban en el horizonte. ¿Qué pruebas nos deparará el camino?, pensó, sintiendo la fuerza de Dios preparándose para manifestarse. El instante estaba cerca. Milagros parecían estar surgiendo a su alrededor. Pero Nicolás no sabía que la lección más grande del viaje aún estaba por revelarse. ¿Qué misterios descubrirían juntos en su búsqueda de sanación y redención? El aire fresco de la mañana envolvía a Nicolás y Rubén mientras caminaban juntos de regreso a sus hogares. La alegría y la esperanza se mezclaban en sus corazones, pero también había un rayo de inquietud que se asomaba entre los destellos de luz. Nicolás podía sentir que el camino no sería fácil y que, posiblemente, tendrían que enfrentar más que solo los ecos del pasado. Los días siguientes se tornaron en una práctica constante de superación. Cada encuentro giraba en torno al perdón, a las historias compartidas que desnudaban vulnerabilidades. Rubén, guiado por la fe de Nicolás, comenzó a abrirse. Narró momentos de soledad y confusión, donde su egocentrismo le había aislado del amor genuino. Nicolás, a su vez, compartía sus propias luchas, dejando claro que el camino hacia la sanación era un trabajo diario, lleno de altibajos. Una tarde, mientras se encontraban en el jardín de la iglesia, Rubén sacó un antiguo diario que había encontrado en su hogar. «He estado escribiendo algunas cosas», confesó, su voz temblando levemente. «Con la esperanza de entenderme mejor». Nicolás lo observó con atención. «¿Te gustaría compartir algo?», le preguntó con un tono amable, sabiendo que abrirse era un paso hacia el perdón que ambos necesitaban. Rubén asintió, pasando sus dedos por las páginas desgastadas. «A veces siento que mis palabras no tienen sentido. Que mis errores son tan grandes que ni siquiera yo puedo perdonarme». Su voz se desvanecía, y la frustración lo invadía. «Recuerda, hermano», dijo Nicolás, apoyando una mano en su hombro. «Dios no busca un corazón perfecto. Busca corazones que anhelen ser transformados. Cada palabra que escribas cuenta, porque es parte de tu historia». Con esa afirmación, Rubén comenzó a leer en voz alta. Sus palabras hablaban de amor perdido, de dolor, de decisiones morales cuestionables. Pero también hablaban de la lucha por cambiar, por crecer, por encontrar la luz en medio de la oscuridad. A medida que leía, Nicolás sintió que las lágrimas brotaban de los ojos de Rubén, y él, a medida que escuchaba, no pudo evitar que su propio corazón se ablandara. El eco de las emociones crecía, y otros miembros de la comunidad empezaron a reunirse, atraídos por la historia de Rubén. Uno a uno, comenzaron a compartir también sus propias batallas, sus miedos enterrados, y las huellas del pasado que llevaban con ellos. Fue un momento poderoso, donde el amor y la empatía se tejieron como un tapiz entre las almas presentes. La atmósfera se llenó de una energía casi mágica. Nostalgia se entremezclaba con esperanza, y de repente, el jardín se convirtió en un espacio sagrado donde las palabras liberaban y sanaban. ¿Lo ven?, exclamó Rubén, mirando a su alrededor. «No estoy solo. Todos llevamos cargas. Todos necesitamos sanación». Las voces murmurantes se unieron en murmullos de afirmación. La comunidad estaba lista para abrazar sus historias, para aceptar el perdón y la transformación. Cada confesión era un paso más hacia un vínculo más fuerte, mostrando que el amor de Dios podía vencer cualquier error. Ya al final de esa conmovedora tarde, Nicolás sintió que una nueva pregunta comenzaba a formarse en su mente. Mientras observaba a Rubén sonreír por primera vez desde que habían comenzado, sentía que el viaje apenas iniciaba y que aún había tanto por descubrir. ¿Qué más hay por aprender en este recorrido?, se preguntó con ansias. La necesidad de avanzar se palpaba en el aire. En aquel instante, el llamado de Dios resonó con fuerza, como un tambor en el pecho de cada uno presente. La pregunta aún flotaba en el aire, y se hacía inevitable:
¿Cuál será la próxima lección que nos enseñará la vida en este camino de sanación? Los días siguientes transcurrieron con una energía renovada en la comunidad. Nicolás y Rubén se convirtieron en pilares de un movimiento inesperado. A cada encuentro, más corazones se unían, buscando respuestas a sus propios dilemas. Las historias compartidas se enlazaban como hilos de un hermoso telar, donde el dolor se convertía en gloriosa redención. Una tarde, mientras semiocultos bajo la sombra de un viejo roble, hablaban con un grupo de jóvenes que se acercaron atraídos por las palabras de aliento. Nicolás les miró a los ojos y decidió que era hora de llevar el mensaje más allá. El perdón no es simplemente dejar atrás el pasado, compartió con voz firme. Es forjar un camino nuevo, uno donde la luz y la verdad nos guían. Rubén, sintiendo la fortaleza en sus palabras, levantó la mano. ¿Y qué pasa cuando tu mismo corazón es el más difícil de perdonar? Una pregunta que resonó en el aire, y varios jóvenes asintieron, reflejando sus propios temores. Esa es una lucha íntima, respondió Nicolás, su voz enérgica marcando cada palabra. Pero es crucial. Porque en ese proceso, Dios quiere hacer algo hermoso contigo. No estás solo, y tus menospreciadas luchas son parte de un plan mayor. El murmullo de la multitud creció, y una emoción palpable llenó el aire. Era como si la atmósfera se hubiera transformado en un soplo de frescura divina. Alguien del grupo, una joven llamada Laura, empezó a llorar. Yo he hecho cosas de las que me avergüenzo tanto. Siento que la culpa me ahoga. ¿Cómo puedo liberarme de ella? Nicolás se acercó a ella, reconociendo en sus ojos la desesperación que él mismo había sentido en su momento. Laura, el primer paso es reconocer tu dolor. Pero el segundo es entregarlo a Dios. El perdón comienza dentro de ti. Él te ama tal como eres, y te espera con brazos abiertos. Rubén se unió a la conversación para ofrecer su apoyo. Debemos recordar que todos cargamos con algo, dijo, alzando su voz. Incluso aquel que parece tenerlo todo resuelto, tiene sus batallas. Aceptar que somos humanos es liberador. Aquella tarde, rodeados del murmuro del viento y el canto de las aves, las lágrimas de Laura se convirtieron en risas tímidas, y la historia de cada joven presente se compartió sin temor. Se desbordaron promesas de amor y comprensión, y algo poderoso despertó en sus corazones. El perdón, una vez visto como un sendero espinoso, empezaba a ser iluminado con la luz de la esperanza. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Rubén tocó el brazo de Nicolás. Hemos creado un espacio seguro, un refugio. ¿Pero qué vendrá después? ¿Cómo mantenemos este fuego encendido? Su pregunta colgaba en el aire, llena de expectación. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era evidente que el camino que estaban surcando apenas comenzaba. La comunidad había tomado conciencia de su necesidad de sanación, pero había algo más que pululaba, un reto latente que esperaban ansiosos afrontar. Tal vez la próxima lección sea la más difícil, murmuró Nicolás, pensando en voz alta. Tal vez debamos salir a ayudar a otros que no conocen todavía esta luz. La inquietud se apoderó de su ser, pues sabía que podría costarles más de lo que habían imaginado. Rubén, con una determinación renovada, se volvió hacia el grupo. Si estamos listos para esto, debemos prepararnos para los desafíos que vendrán. Porque justo cuando estamos a punto de dar el siguiente paso, la adversidad se asoma. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlo juntos? Los murmullos de respuesta aseguraron que la decisión estaba tomada. Pero la inquietante pregunta de Nicolás seguía resonando. ¿Qué desafíos nos esperarán en este siguiente capítulo de nuestras vidas? La comunidad se llenó de murmullos, un ir y venir de emociones, como el sonido del mar en la costa. El calor del sol comenzaba a ceder, pero la pasión que brotaba en los corazones de Nicolás, Rubén y los demás seguía ardiendo. Habían creado algo hermoso, pero la conciencia de que el verdadero camino apenas comenzaba les llenaba de un manto de responsabilidad. Esa misma tarde, decidieron tomar acción. Los jóvenes se reunieron en círculo, con la determinación de ayudar a aquellos que aún no conocían la luz del perdón. Compartieron ideas, se llenaron de entusiasmo y decidieron que esos días serían su misión, una jornada para llevar amor y esperanza a los rincones oscuros de su entorno. Los primeros pasos los llevaron a una comunidad vecina, donde sabían que el dolor resonaba y donde muchos luchaban en silencio.
Al llegar, Nicolás y Rubén sintieron el peso de la incertidumbre, pero también la bendición de los corazones que buscaban alivio. Con fe en sus corazones, tocaron puertas, hablaron con aquellos que se sintieron perdidos y compartieron su propia transformación. Una madre los invitó a su hogar, sus ojos llenos de lágrimas. He perdido la esperanza, confesó, no sé si puedo seguir adelante. La voz de Nicolás resonó con fuerza, recordándole el camino que había recorrido. El cambio es posible, dijo con el fervor del testimonio. He estado donde tú estás, y hay luz en el camino. Esa noche, la velada se tornó en un círculo de sanación. Las historias se entrelazaban, tejidas con hilos de amor y lágrimas compartidas. Rubén, quien antes era un estruendo de inseguridades, se alzó y empezó a contar su historia con vulnerabilidad, su voz temblando pero firme. No deben sentirse solos, dijo, ha habido un tiempo de oscuridad en mi vida, pero el perdón me dio un nuevo amanecer. Los rostros que les rodeaban cambiaron, algunos lloraron, otros sonrieron en medio de la reflexión. Descubrieron que a pesar de las pesadas cargas que llevaban, había esperanza en compartirlas. La comunidad comenzó a resplandecer con un anhelo renovado. Allí, en esa sala, los corazones se abrieron y los lazos comenzaron a formarse, unidos por la experiencia compartida. Los días pasaron rápidos, pero las huellas de amor en la comunidad estaban frescas como flores en primavera. Nicolás y Rubén, como faros de fe, continuaron liderando encuentros, enseñando al grupo cómo abrazar el perdón en sus corazones. Más y más personas se unieron al círculo, trayendo sus cargas y reconociendo la necesidad de liberarse de lo que los había mantenido atados. Sin embargo, no todo era fácil. Un día, al regresar del servicio, una confrontación les aguardaba. Un antiguo conocido de Rubén apareció, cargando las sombras de un pasado que ambos querían dejar atrás. El aire se volvió tenso, y Nicolás sintió la inquietud de la comunidad. Ahí viene el desafío, pensó, su corazón latiendo al ritmo del temor y la esperanza. Rubén, al ver a su antiguo amigo, sintió que las viejas heridas amenazaban con abrirse. La voz de ese hombre resonaba acusadora, llena de rencor. ¿Pero qué has hecho? ¿Has cambiado realmente o solo estás jugando? Le lanzó. Nicolás, sintiendo la presión en el aire, se acercó con determinación y calma. La verdadera transformación no se mide por lo que el mundo ve, sino por lo que se siente en el corazón. Consciente de que la comunidad estaba allí como testigo, la respuesta de Rubén se convirtió en un símbolo del poder del amor. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo decidir qué hago hoy. La luz que me rodea no es solo mi cambio, es el abrazo de todas las almas que hemos estado juntas. Los murmullos crecieron, las voces de apoyo se alzaron y, por primera vez, la comunidad mostró su fuerza. Un ambiente de amor envolvió a todos, y aquel hombre sintió el peso de la verdad. Se dio cuenta de que lo que había creído invencible, la rebeldía que lo había mantenido alejado, se desvanecía lentamente ante la luz del perdón. Tras ese encuentro, Nicolás y Rubén se sintieron más fuertes. Comprendieron que el camino estaba lleno de pruebas, pero también de gracia. De hecho, cada desafío era una oportunidad para demostrar que el amor de Dios podía vencer toda sombra. Una noche, mirando hacia el cielo estrellado, Nicolás reflexionó sobre lo que había sucedido. El viaje que habían emprendido no era solo su historia, era la historia de la comunidad, de todas las vidas que habían tocado. La paz en su corazón era el eco de cada vida transformada. Agradecido, sintió el abrazo de Dios a su alrededor. Nicolás y Rubén sabían que su misión seguía. Estamos llamados a compartir esta luz con otros, susurró Nicolás, sintiendo el impulso del Espíritu. Y así, con renovada valentía, se dispusieron a continuar su labor, sabiendo que cada nuevo encuentro tendría el potencial de crear otro milagro. La comunidad estaba lista, juntos, estaban en la senda de muchos más caminos de sanación, amados y guiados por la luz divina, y así, en ese pequeño barrio iluminado por la fe, los milagros continuaron floreciendo. Ahora, querido amigo, te invito a ti a unirte a esta travesía de luz y transformación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que busca el amor y el perdón. Deja un like ahora y ayuda a que más personas tengan acceso a estas historias de fe. No olvides comentar tus reacciones y testimonios sobre lo que esta historia ha resonado en tu corazón.
Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio.